Debemos permitir que el Espíritu Santo viva en nuestras vidas, more en nosotros, habite en este caparazón y que Él guíe nuestras decisiones. Damos gracias por cada amanecer, con energía, listos para correr. Quiero compartir con vos un fragmento del manual del fabricante del superlibro que está en Colosenses, una carta que escribía Pablo a la gente de Colosas, los colosenses, capítulo 2 de esa carta, en el versículo 6 y versículo 7. Este es el fragmento que quiero compartir con vos en esta mañana de viernes. Ustedes han aceptado a Jesucristo como su dueño y Señor. Por eso deben vivir como Él le agrada o como a Él le agrada, tal como se les enseñó. Confíen cada vez más en Él y vivan obedeciendo sus enseñanzas para ser cada vez mejores. Y den siempre gracias a Dios. Colosenses 2, 6 y 7. Te acabo de leer la traducción en lenguaje actual. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo texto lo traducen de esta manera. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Salvador, como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. ¿Se acuerdan? Ayer estuvimos hablando sobre la gratitud. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera, un poquito más sintético, Colosenses 2, 6, 7. Por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora vivan en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó, y lleno de gratitud. Y una versión también más simple, como la palabra de Dios para todos, es una traducción también de la Biblia, lo describe de esta manera. Ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan como Él quiere. Construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo. Fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó. Y siempre sean agradecidos. Como siempre terminamos con la versión más antigua, la versión española Reina Valera, en este caso Reina Valera revisada, la RVR, y lo dice de esta manera: ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan como Él quiere. Construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo. Fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. Por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que recibieron, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracia, que es como fueron enseñados. Ese es el fragmento de la Biblia que quiero compartir el día de hoy con cada uno. El día viernes seguramente va a ser de mucha bendición este texto que está en el manual del fabricante, en el cual nosotros podemos ser bendecidos cada uno. Primeramente yo, y lo mismo para cada uno de ustedes en esta mañana. Ahí buscamos. Por tanto, el primer versículo, el 6, del segundo capítulo de la carta de Pablo a los Colosenses. Vamos primero con el primero y después con el segundo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. O sea, de la misma manera que nosotros recibimos
cuando aceptamos a ser cristianos, cuando aceptamos a seguirle, a creer en Dios a través de Jesucristo, tenemos que andar en Él, en lo que Él nos enseñó, hacer las cosas que a Él le agrada. No solamente podemos decir que somos cristianos, porque muchos decimos que somos, pero en realidad no lo somos. Él mismo dijo que si nosotros le amamos, nosotros vamos a guardar sus mandamientos. O sea, si nosotros decimos que somos de Él, que somos cristianos, que somos pequeños cristos, como significa esa palabra, vamos a andar como Él anduvo, a obedecerle. Y este pequeño versículo que está en Colosenses, en el 6, ya vamos con el siguiente, dice así: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Qué significa este pequeño fragmento, este pequeño texto, este pequeño versículo? ¿Qué importancia puede tener en nuestras vidas? ¿Cómo podemos reflexionar sobre este pequeño texto que acabamos de leer? ¿Cómo podemos entender este pequeño verso, este pequeño versículo? El capítulo 2, versículo 6, nos da una importante enseñanza sobre cómo debemos caminar en la fe cristiana. Después de haber recibido, de haber conocido y de creer en Jesucristo, de tenerlo como nuestro Señor, de creerlo, saber que Él es nuestro Salvador, la clave está en la palabra que se encuentra en esta versión más antigua: andad. Caminar sobre Él, o sea, seguir sus pasos, estar en Él. Esa es la clave. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y esto significa caminar, significa avanzar en nuestra vida cristiana. En este artículo, en este versículo, nosotros podemos ahondarnos, buscar hasta el fondo qué es lo que significa andar en Cristo. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Podemos nadar en la palabra de Dios hasta encontrar lo que significa andar en Cristo. Andad en Él, decía Pablo. En primer lugar, es importante entender lo que quiere decir recibir a Cristo. ¿Qué significa recibir a Cristo? Esto se refiere a aceptarlo, aceptar sus condiciones, aceptarlo como Señor de nuestras vidas, como nuestro jefe, como el número uno, como nuestro Salvador, creyendo en su muerte y también en su resurrección, como el camino para nuestra salvación. Tenemos que aceptarlo de esa manera. Y entonces, al aceptarlo como nuestro Señor, nosotros reconocemos que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida para nosotros. Y que no hay otro camino hacia Dios, no hay otro camino hacia el Padre, sino a través de Él. Así lo decía Juan en el capítulo 14, en el versículo 6, en el Evangelio de San Juan. Que Él es la verdad, que Él es el camino, que Él es la vida, que no hay otro camino hacia Dios que no sea por Él. Por eso Pablo decía: andad en Él. Y es a partir de ahí donde acá en Colosenses leemos en este versículo 6 y nos insta a cada uno de nosotros a caminar en su camino. Andad en Él, según la versión más viejita, esta española. A caminar en su camino. La expresión que nosotros podemos leer en este texto, andad en Él, una expresión también bien española, es un llamado, es una llamada a seguir a Jesús en todo lo que nosotros hacemos, en lo que somos, en lo que significa nuestra vida cada día. Esto significa que nuestras acciones deben estar basadas
en sus enseñanzas, basadas en ejemplo. Debemos permitir que el Espíritu Santo viva en nuestras vidas, more en nosotros, habite en este caparazón, y que Él guíe nuestras decisiones. Y entonces, al elegir seguir a Jesús, estamos renunciando a nuestros propios deseos, renunciando a nuestra voluntad para seguir la voluntad de Él. Y este acto de amor y de entrega es el fundamento para una vida cristiana auténtica, para una vida cristiana que vive en Él, llena de propósitos, que dependemos absolutamente de Él. Además, el conocimiento de la fe cristiana no es suficiente, no es solamente saber sobre la fe. Debemos caminar día a día en esa fe. Si únicamente nosotros sabemos la letra como lo leemos, conocemos lo que dice nada más, pero no la practicamos, nuestras palabras van a estar vacías, están vacías de contenido, no tienen significado si nosotros no vivimos a Cristo en nuestra vida. Andar en Cristo seguramente es un camino no fácil, seguramente es un camino difícil, seguramente es un camino lleno de desafíos, pero es posible gracias al poder que nos dio a través del Espíritu Santo, que podemos tener la fuerza para estar en Él, para seguir el camino, para andar en Él. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo podemos agregar esto en nuestra agenda diaria? En primer lugar, nosotros tenemos que buscar el conocimiento de la palabra, de la Biblia, del superlibro, del manual del fabricante, la guía espiritual. ¿A través de qué? De una comunicación directa con Él, la oración, más allá de la lectura regular de la Biblia que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Son fundamentales esto. Estas acciones son fundamentales para conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas, para guiar nuestras decisiones y vivir en consecuencia a eso. También tenemos que ser constantes y estar en una constante comunicación con Dios. ¿A qué se refiere? A hablar con Él, a tener intimidad con Dios, a hablar con Él, a saber que Él está ahí, a fortalecer nuestra fe a través de la oración, de una comunicación directa con Él. Eso todo a través de la oración. La oración nos permite hablar con Él sin intermediarios. Ayuda a que nosotros lo sintamos cerca. Y eso guía nuestras decisiones, las decisiones que nosotros tomamos. Siempre Él va guiando para que tomemos buenas decisiones. Darle gracias a Él por lo que tenemos. Si confiamos en Él de todo corazón, en todas nuestras acciones, nuestras actuaciones, vamos a ver su presencia, vamos a ver su ayuda. Tenemos que ser testigos de nuestra fe. En nuestra vida diaria tenemos que ser ejemplo de lo que creemos, de lo que tenemos depositado en nuestro corazón, a través de nuestras acciones, no solamente de nuestra boca, de lo que decimos, porque podemos ser bocones, hablar mucho, hablar bien, pero no accionamos en consecuencia, y entonces la fe es vacía, porque tenemos que vivir lo que hablamos. Tenemos que accionar sobre nuestra fe. Tenemos que ser ejemplo en muchas situaciones.
En nuestra vida diaria tenemos que ser ese ejemplo que los demás necesitan. Creemos a través de nuestras acciones también. Creemos en Dios a través de nuestras palabras y actitudes para que otros puedan ver la luz de Cristo en nosotros. La fe es más una cuestión personal. Cada uno de nosotros debemos estar dispuesto a compartir eso con los demás y llevar la buena nueva, o sea, esa buena noticia, a aquellos que nos rodean. En definitiva, este primer versículo que leíamos de Colosenses 2:6 seguramente nos invita a aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, a caminar por su camino, a pedir que Él nos guíe a caminar por donde Él quiere. Andar en Jesús significa seguir su ejemplo, permitir que su Espíritu Santo nos guíe y también renunciar a nuestros propios deseos y nuestra voluntad. Sin embargo, esto no es una tarea fácil. De seguro, necesitamos estar en contacto íntimo con Dios siempre, a través de la lectura de la Biblia, del superlibro, del manual del fabricante, como digo, la oración y el testimonio de nuestra fe a las demás personas. Tienen que estar siempre presentes. En resumen, andad, esta palabra bien gallega, andad, en Cristo nos insta a seguir a Jesús en todo lo que nosotros hacemos. Eso significa. Y el versículo 7 de este capítulo 2, habíamos leído recién la primera parte. Por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados, sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracia, que es como fueron enseñados. El versículo 7 de este mismo capítulo, de los dos que arrancábamos temprano, dice que tenemos que estar arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Este es el versículo 7. El libro de Colosenses fue escrito por el apóstol Pablo. En realidad no es un libro, es una carta a la iglesia de Colosas. Y en esta carta, Pablo trata de enfatizar la importancia de la necesidad de estar arraigados, cimentados, prendidos en Cristo, de estar firmes o de ser firmes en la fe. Este versículo 7 de capítulo 2 de Colosenses resume la idea central de la carta, creo. Y es una exhortación para aquellos que creen en Dios a través de Jesucristo, a permanecer firmes en su fe en Cristo. Arraigados en Cristo, habla de estar cimentados. Ser arraigados en Cristo significa tener una fe establecida, una fe fuerte en los principios cristianos. Ser una persona arraigada implica tener una conexión profunda con Dios, tener una relación constante con Él. Cuando estamos arraigados en Cristo, nos volvemos más firmes, más sólidos en nuestra fe y podemos resistir cualquier tentación.
Podemos resistir cualquier prueba. Podemos resistir cualquier dificultad que la vida nos depara. Para estar verdaderamente arraigados en Cristo necesitamos pasar tiempo con Él. Leyendo, meditando el manual del fabricante. Tenemos que entablar una comunicación con Él. Cultivar una relación personal con Dios. Y al hacer esto, seguramente nos vamos a fortalecer. Vamos a ser capaces de superar cualquier adversidad. Y también este texto habla de estar sobreedificados en Él. ¿Qué significa esto, Marcelino? Ser sobreedificados. Eso significa ser construido por encima de una base. Esto se refiere a ser edificado por encima de cualquier obstáculo, de cualquier tentación, de cualquier lucha o dificultad en la vida. Cuando estamos sobreedificados en Cristo, no nos dejamos vencer por las dificultades que se nos presentan, sino que las vamos a superar a través de nuestra fe, a través de nuestra relación con Él. La construcción de esta relación fuerte con Dios es importante. Es una reedificación porque nos permite crecer en nuestra fe, nos permite crecer en nuestra espiritualidad. Cuando somos sobreedificados en Cristo, nuestras raíces se vuelven más profundas. Nuestra fe se vuelve más fuerte. Así podemos ser capaces de enfrentar los desafíos de la vida. Enfrentar con confianza. Sabemos que tenemos a Dios de nuestro lado. También habla de ser confirmados en la fe este texto. Este versículo 7 habla de la confirmación en la fe. Debemos ser confirmados en la fe. Y esto es una exhortación para ser constantes en nuestra fe. O sea, es un reto. Nos está retando el apóstol Pablo a que seamos constantes, que no nos apartemos de la verdad de la palabra de Dios. Debemos ser capaces de defender nuestra fe con valentía y resistir las ideas y las prácticas que por ahí van en contra de esos principios bíblicos. Defender la fe en Cristo Jesús, abundando en acciones de gracia. Termina así. Cuando habla de acciones, es lo que nosotros hacemos. Ser agradecido, pero no solamente en palabras, sino ser agradecidos accionando en eso. Este versículo nos permite ver que no solamente somos agradecidos cuando decimos gracias, sino que cuando accionamos, cuando actuamos en consecuencia. Nos dice este texto que debemos abundar en acciones de gracia. Ser muy agradecido y accionar mucho sobre el agradecimiento que tenemos nosotros hacia Dios. Esto significa que nosotros debemos ser agradecidos por las bendiciones que Dios nos ha dado en la vida. Debemos recordar todas esas bendiciones que recibimos, que vienen de parte de Dios. Y no podemos tomar como algo que nos pertenece. Bueno, yo merezco esto, me pertenece lo que me está pasando, lo bueno, sino que esto es algo que Dios nos está regalando. Al ser agradecidos podemos abrir nuestras mentes, podemos abrir nuestro corazón a Dios, permitiendo que Él nos guíe a través de las dificultades. Y también podemos compartir la alegría y el amor que sentimos por Él con otras personas. Contagiar a otros. A través de este texto, a través de este versículo que leíamos, estos dos versículos, Colosenses 2, 6 y 7, nos hace tener en cuenta la importancia de estar arraigados, prendidos, de tener la base en Él. Y desde ahí ser sobreedificados en Cristo.
También este fragmento nos recuerda que debemos ser constantes en la fe. Nos recuerda que debemos ser agradecidos por las bendiciones que Dios nos da cada día. En la sociedad actual, en el mundo actual, es fácil dejarse llevar por las tentaciones, las distracciones que nos alejan de Dios. Pero si nos mantenemos firmes en la fe y nos esforzamos por cultivar una relación constante con Dios, seguramente podemos superar cualquier adversidad. Y como hijos de Dios, como cristianos, como seguidores de Jesús, de Cristo, debemos estar orgullosos de defender nuestra fe. Y más allá de eso, ser testimonio de la verdad, ser testimonio de la palabra de Dios. Tener al manual del fabricante como nuestro estandarte. Al hacer esto, seguramente vamos a poder inspirar a otros a que sigan nuestro ejemplo. Podemos guiarlos hacia una relación más sólida con Dios. Para aplicar este versículo en nuestra vida, tenemos que tener en cuenta que tenemos que pasar el tiempo en comunicación con Él, tratando de conocerle, leyendo, meditando la Biblia. De esa manera nosotros fortalecemos nuestra fe y además cultivamos una relación con Dios. Estar agradecido por las bendiciones que recibimos y recordar que todas esas bendiciones vienen de Dios. Ser constante en nuestra fe, ser capaces de defenderla con garras, con valentía contra las ideas y las prácticas que por ahí van en contra de la verdad de la palabra de Dios, de los principios bíblicos. Además de eso, ser testimonio de la verdad, ser testimonio de la palabra de Dios y guiar a otros a que tengan una relación más fuerte, más sólida con Dios. En resumen, Colosenses 2, 6 y 7 es un recordatorio de la importancia de estar arraigados y sobreedificados en Cristo. Y al cuidar esa relación fuerte con Dios, podemos superar cualquier adversidad. Y además ser testimonios de la verdad de la palabra de Dios para aquellas personas que nos rodean cada día. Damos gracias por cada amanecer.